Hay unas palabras del Señor Jesucristo que han causado grandes problemas a eruditos, teólogos, pastores, ministros, evangelistas, en fin. Unas palabras que han sido difíciles y que se ha buscado dar explicación, pero han resultado ser explicaciones forzadas. Esas palabras del Señor Jesucristo, y que yo aquí le voy a dar una explicación que estoy seguro que de Él recibí por revelación. Espero que a usted finalmente le satisfaga, como a mí me ha causado esta satisfacción de que finalmente podemos comprender realmente lo que el Señor Jesús quiso decir. Estoy hablando de la porción bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 24 y versículo 34, y me extenderé hasta el 35 en la lectura, y lo haré de la versión de Reina Valera de 1960. Este texto dice de la siguiente manera: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sé cuál sea la explicación que usted tiene, si es que tiene alguna explicación, pero realmente espero que usted lo pueda ahora corroborar si ha usted realmente tenido la explicación exacta y que satisface, que no está forzada. Y quiero que usted me siga a lo largo de este video, porque realmente usted va a escuchar aquí una explicación interesante sobre lo que Cristo Jesús quiso decir. No olvide que también ha sido objeto de ataques por ateos. Ateos han atacado al Señor Jesucristo, negando su deidad, negando la existencia de Dios, y han hecho uso de este versículo precisamente, señalando que aquí el Señor falló en sus profecías. Así es que ha llegado el tiempo y el momento de que alguien, o de alguna manera, se pueda alguien dar la explicación de lo que realmente el Señor quiso decir, y con ello pues que el Señor no se equivocó, no erró, no falló. Bien, ya les leí el versículo. Ahora mire cómo dice en la Biblia de Torres Amat: lo que os aseguro es que no se acabará esta generación hasta que se cumpla todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. Ahora bien, entre las diversas interpretaciones o explicaciones que se han venido dando al respecto, yo quiero compartirle en este momento tres que en el libro de comentario a la Biblia hace Matthew Henry. Él ahí menciona lo siguiente. Dice Matthew Henry en lo que se refiere a dicho versículo, la página 1182 de este grande libro que aquí tengo conmigo, que usted puede ahora estarlo mirando. Dice, este difícil versículo es explicado de diversas maneras. Es decir, va a dar la primera de las tres explicaciones que él ofrece. Se refiere únicamente a la generación contemporánea de Jesús, pues antes de 40 años podrán presenciar la destrucción de Jerusalén. Esto no se compagina con el contexto que habla claramente de la segunda venida del Señor. B, es decir, la segunda explicación que se ofrece. Se refiere a la generación contemporánea del final que empieza por la restauración oficial del Estado de Israel en 1948. Esta opinión, sostenida especialmente por muchos judíos conversos contemporáneos,
Parece forzar el texto y trata peligrosamente de fijar una fecha límite, 1988, con el descrédito que sigue a toda fijación de fechas no cumplidas, que lo digan los testigos de Jehová. C, que es la tercera de las explicaciones, se refiere a la permanencia de los judíos a lo largo de la historia contra viento y marea, como ejemplo vivo de la providencia de Dios, que efectúa algo así como un milagro de supervivencia, según Romanos 11:25. Este misterio se aclarará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, pero ¿cuándo será esto? No lo sabemos. Los planos se superponen una vez más en la profecía, y la generación que presenció la destrucción del año 70 se extiende hasta la de los que mirarán al que traspasaron. Aquí está lo que Matthew Henry señala. También en el internet me encontré por ahí en el Google, en el buscador, estuve ahí navegando un poquito y encontré una carta de un joven que, muy preocupado por los ataques de los ateos hacia la fe cristiana de él, principalmente menciona que él ha podido encontrar respuesta satisfactoria entre los enseñadores de la Biblia, sobre muchas objeciones que los ateos presentan, pero confiesa este joven que este versículo es el que no ha podido encontrar satisfacción en las explicaciones que ha encontrado, explicaciones típicas que se han ofrecido sobre este texto, entre las cuales yo le acabo de leer algunas de parte del comentario de Matthew Henry. De modo pues que este joven le escribe una carta con esa preocupación a un tal doctor Craig. y bueno, yo quisiera poderles leer la carta, pero me extendería mucho. Pero hay una parte dentro de la carta que menciona a un tal C.S. Lewis en algo tremendo que a mí me llama la atención. Mire, le voy a leer un poquito antes de esa parte de C.S. Lewis. Dice: por lo general, he podido resistir mucho de los argumentos ateos que me han presentado debido a la ayuda de grandes filósofos como usted, quienes defienden la fe con la razón. Sin embargo, recientemente he estado expuesto al argumento de que Jesús fue un profeta fracasado. ¿Está escuchando usted? El argumento de que Jesús fue un profeta fracasado, en específico debido a su profecía que se encuentra en Mateo 24:34. Y entonces es cuando dice: C.S. Lewis dijo de este versículo, sin duda, es el versículo más vergonzoso en la Biblia. Estas palabras son duras y horribles para referirlas no solo a un versículo de la Biblia, sino a uno que corresponde a palabras del Señor Jesucristo. Y decir que es, sin duda, el versículo más vergonzoso en la Biblia, eso está tremendo. Y yo, en lugar de lo que dice C.S. Lewis, siendo él, yo habría mejor preferido decir: reconozco mi ignorancia de no poder explicar satisfactoriamente este versículo, pero no decir esas palabras, ni las que luego citan también a continuación, de que el Señor dijo esas palabras en una debilidad de su como humano que era. Dice aquí: C.S. Lewis pensaba que Jesús simplemente hizo una profecía equivocada en su debilidad humana. Pero tengo un problema moral con esa visión, dice este joven que escribió la carta a aquel señor tal Dr. Craig. Dice: tengo un problema moral con esa visión. Es decir, ¿por qué Jesús iba a hacer una profecía acerca del futuro del mundo, sabiendo que él no sabía el futuro del mundo? En fin, el señor Craig le ofrece algunas explicaciones, pero pues, mis hermanos, dije, no quiero extenderme tanto en
¿verdad? En esta parte, porque no quiero extenderme mucho en este tema, en este video. Pero bueno, entre las explicaciones que este señor Craig comienza a ofrecer, habla de una interpretación llamada de la interpretación preterista, de que todo se cumplió en aquel tiempo que nosotros ahora llamamos primer siglo, particularmente hasta el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén. Pero como este mismo señor Dr. Craig, él mismo señala que esa interpretación está muy forzada, tiene dificultades para que pueda ser aceptada. Entonces se rechaza esa explicación. Otra de ellas, ¿verdad?, que ofrece, dice que otra posibilidad es decir que la profecía era condicional y muy abierta a modificaciones. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de profecías que involucran una línea de tiempo. Por ejemplo, la profecía de Jonás a Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero entonces algo sucede de modo que ya no era apropiado para que se cumpliera la profecía. De hecho, Nínive no fue destruida porque el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios. A pesar de que Dios le había dicho a Jonás que le dijera a la gente que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Así que se ha sugerido que tal vez Jesús sí profetizó que todas estas cosas iban a suceder dentro de una generación, pero algo cambió para que la parusía, o sea, la manifestación del Señor, fuera retrasada. Mientras que esa es una posibilidad, en este caso no parece haber nada que haya sucedido que causara que la profecía de Jesús fuese modificada. Nínive se arrepintió, por lo que ya no era apropiado juzgar a Nínive, pero Jerusalén no se arrepintió y nada cambió. Jerusalén, de hecho, fue destruida, etc. Entonces, hay explicaciones que se han ofrecido y no encajan satisfactoriamente. No sé cuál usted pueda tener o con cuál de las que ya le he compartido se ha quedado. La última explicación que este escritor, Dr. Craig, menciona, pues dice como su propuesta más modesta de él, pues dice que, mire, le cito brevemente, recurro al hecho bien conocido de que a menudo no tenemos el contexto original en el cual se dijeron los dichos de Jesús y mucho menos su redacción precisa. Cuando nos recordamos de que los evangelios no nos dan una grabación de las palabras de Jesús, de que los evangelios están escritos en griego, mientras que Jesús probablemente habló la mayor parte del tiempo en arameo, etcétera, etcétera. Es decir, que a través de estas otras explicaciones se busca encontrar una respuesta satisfactoria a las palabras del Señor Jesús, pero realmente no me suenan tampoco a mí muy coherentes, o sea, muy buenas y válidas. Bien, sobre la palabra generación, que es la que nos ha causado todo este problema, yo así lo puedo decir desde ahora, el uso de la palabra generación es el hecho, es la palabra que nos conviene, por lo menos, ¿verdad?, por un formalismo, mirar que cómo la vierte la concordancia de Strong. Y en la sección de las palabras griegas, bajo la palabra número 1074, está la palabra geneá, de un derivado presunto de genos, generación, por implicación edad, entre paréntesis periodo o personas, y luego después del paréntesis dice edad, generación, tiempo. Esas son las opciones que en parte presenta Strong sobre esta palabra, geneá. Ahora yo le voy a ofrecer ya mi explicación, mi postura sobre esto. Leamos nuevamente este versículo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, versos 34 y 35.
Dentro de estos dos versículos podemos encontrar palabras que podríamos bien resaltar. La palabra esta y la palabra esto. La palabra hasta, como también la palabra generación y finalmente la palabra pasarán. Bien, el Señor Jesús está diciendo, de cierto os digo, es decir, esto es real, esto es verdadero, esto no está sujeto a equívoco, a error. ¿Está entendiendo? Al decir de cierto os digo, es que no hay error en lo que el Señor se dispone a decir. No hay falsedad ni engaño. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la palabra, por ejemplo, hasta que todo esto acontezca, implica que esta generación mencionada aquí pasará, vendrá, llegará a pasar, pero no hasta que todo esto. ¿Y qué esto? Bueno, precisamente a todo lo que el Señor mencionó antes de este texto, ¿verdad? Algunas profecías, hasta que todo esto acontezca. Usted lo puede leer en su propia Biblia, ¿verdad? Entonces, hasta que todo esto acontezca. Ahora, no pasará esta generación. La palabra pasar implica dejar de ser, dejar de existir. ¿No entiende usted que la palabra pasará se refiere a como cuando uno dice, por aquí pasó una vaca, o por aquí va a pasar el presidente, o por aquí pasará el presidente? No. Aquí la palabra pasarán se refiere a dejarán de existir, dejarán de ser. Entonces dice que no pasará esta generación, no dejará de existir, no dejará de ser, hasta que todo esto, o sea, las profecías, como dije, todo esto acontezca. Ahora bien, aquí entonces debemos ver cómo se debe comprender, de qué manera debe usarse la palabra generación. El error de muchos de los eruditos, teólogos, estudiosos de la Biblia, de las diversas escuelas de interpretación, el error ha sido en que han tomado la palabra generación en un solo sentido y significado. Toman la palabra generación como si únicamente se pudiera usar en el sentido de una sociedad conformada por 4 décadas, 40 años, o quizá otros dirán 70 años, o tal vez aún 90 años. Y entonces pasa esa humanidad, se cumplen esos años, y entonces, aunque vivan algunos todavía o muchos, pero ya pasa formalmente esa generación y entra la nueva, la de los que ya eran, los que son niños y están creciendo. Y entonces otra generación de 40 años y así. Ese ha sido el error, de tomar la palabra generación de esa manera. Sí, es verdad que en muchos lugares de la Biblia ese es el sentido que tiene, pero no quiere decir que en todos los lugares de la Biblia tenga ese único sentido. Para probarlo, y con esto entonces me voy a reforzar con la idea de, para mí, qué es lo que la palabra generación significa. Mire, le voy a compartir unos textos, pero le voy a decir cómo debe comprenderse aquí la palabra generación. Aquí se refiere al género humano en su totalidad. Y quiero decir, no en el total de los que ahora viven en este mundo, sino de desde que hay humanidad en este planeta, desde el primer hombre y mujer, Adán y Eva, tras haber incurrido en el pecado, hasta los últimos seres humanos que vivan a la venida del Señor Jesucristo. Todo esa humanidad. Aquí, este es el significado de la palabra generación, esta generación. Usted me va a decir, está forzada también la explicación de usted, hermano, porque el Señor dijo, esta generación. Bien, vamos a ver si es verdad que estoy forzando. Por lo pronto, esta explicación es la que hasta ahorita lo digo en una posibilidad, podría satisfacer finalmente la explicación de lo que el Señor Jesús quiso decir. Porque entonces el Señor estaría diciendo más bien, no pasará, de cierto les digo que no pasará la humanidad
hasta que todo esto acontezca. Pregunta, ¿pasará la humanidad esta actual? Claro que pasará. Dejará de ser, dejará de existir. Y no solo la humanidad, sino también el cielo y la tierra. El Señor dijo en el verso 35, el cielo y la tierra pasarán. Es decir, dejarán de ser, dejarán de existir. Pero mis palabras, no. Ahora bien, entonces, la palabra generación tiene este significado. Esta generación se refiere a esta humanidad. El género humano, este género humano presente. Los hijos de los hombres. Los descendientes de Adán y Eva. ¿Quiere usted algunos versículos para que pueda usted convencerse de ello? ¿Qué le parece el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 38? El Señor Jesús dice allí, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos para atrás, regresemos. El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación. Ahora, si usted quiere entender esta expresión, esta generación, en el mismo sentido que la ha entendido allá en Mateo 24:34, de la generación que está presente en el tiempo de Cristo, la que le es contemporánea a Él, entonces el Señor hace una advertencia diciendo, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él. Entonces quiere decir que esta advertencia de que también el Hijo del Hombre se avergonzará del que se avergüence de Él y de sus palabras, solo es una advertencia para los de su generación, porque dijo esta generación, el que se avergüence el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. Entonces yo y usted nos podemos avergonzar del Señor Jesucristo ahora porque no pertenecemos a la generación que Jesús dijo ahí, esta generación. Entonces nos avergonzamos de Él, pero no estamos bajo esa amenaza de que también Él se avergonzará de nosotros, porque nosotros podremos alegarle al Señor diciéndole, Señor, pero tú dijiste esta generación, refiriéndote a tu generación, a la que era contemporánea a ti. El Señor dirá, no me refería en ese sentido de esta generación, me refería a esta generación, a esta humanidad, al género humano que vive desde que fue creado. Por lo tanto, ahora sí satisface que abarca toda la humanidad y por lo tanto usted y yo también estamos bajo esa advertencia de que si nos avergonzamos del Señor y de su palabra, Él también se avergonzará de nosotros, aunque no pertenezcamos a la generación de 40 años que vivió en la época de Cristo Jesús. ¿Qué le pareció? Es que no ese es el sentido de la palabra generación, una época de 40 años. Una etapa de solo 40 años, o de una humanidad, por ejemplo, desde que yo nací en 1966 hasta el año en que me muera, esa fue la generación que vivió en el tiempo de mi vida. No, mis hermanos, aquí estamos mirando en el texto bíblico cuál es también el uso de la palabra generación, que no es igual al uso común y convencional. También el Señor dijo, esta generación adúltera y pecadora. Ahora, ¿acaso solo la generación que vivió contemporánea a Cristo Jesús fue una sociedad adúltera y pecadora? ¿Verdad que también en todos los tiempos ha habido generaciones adúlteras y pecadoras? Y cuánto más en esta última época en que nosotros estamos viviendo. Mire, la palabra adúltera puede aplicar a los que adulteran en las relaciones maritales, pero también y principalmente no se refiere a eso, sino al sentido espiritual, que usted sabe que esto lo dice la Biblia, los que adulteran la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces esta sociedad adúltera y pecadora se refiere que son infieles a Dios, que son infieles a Él, adúltera y pecadora. Y también entonces aplica para nosotros. O le diremos al Señor, no Señor, pero tú dijiste que solo la generación adúltera y pecadora era la que vivía en tu época. ¿Ya se dio cuenta mi hermano y mi hermana?
Mire, vea Filipenses 2:15 conmigo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces resulta que Pablo, el apóstol, estará refiriéndose solo a una generación contemporánea a él, como diciendo entonces, hablando solo a los hermanos que él les habló por medio de esta carta, diciendo que estaban ellos solamente en medio de una generación maligna y perversa, y quiere decir que ya la generación que después vino después de Pablo y los siguientes siglos después del primer siglo, ya no podemos ser también llamados generación maligna y perversa. ¿Acaso ya no hay ahora malignidad, maldad y perversidad de nuestro tiempo? La hay, y más. Así es que cuando Pablo dice en medio de una generación maligna y perversa, se refiere a la humanidad. Nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa, no refiriéndonos a la etapa de 40 años, en medio de una humanidad, toda la vida que usted y yo estemos viviendo desde que tenemos uso de la razón, estamos viviendo en medio de una sociedad maligna y perversa, y aún muchos de nosotros, algunos de nuestros primeros años de nuestra juventud, estuvimos dentro de esa generación maligna y perversa. Éramos contados dentro de esa generación maligna y perversa. Pero gracias al Señor Dios nos sacó de esa generación maligna y perversa y nos trajo a su generación de santos, a la generación de los hijos de Dios. Y esta generación de los hijos de Dios, tras pasar esta primera que ahorita está, y se establezca la nueva generación de los hijos de Dios, esta será para siempre, no pasará, no habrá que 40 años, no habrá que un siglo nada más, por siempre. Entonces, espero que usted lo haya comprendido. Y para reforzar un poquito más, mire, en Gálatas 1:4, no se usa ahí la palabra generación, pero se usa una palabra que es semejante en el sentido de lo que en las otras citas tiene la palabra generación. Dice allí, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y aquí entonces la expresión presente siglo malo, ¿qué usted puede entender sobre ello? Pablo dice presente, pero se refiere al tiempo en que él vivió y que ya ahora podríamos decir es futuro. No, cuando Pablo dice presente siglo malo y cuando dice la palabra siglo, no la entiende usted como normalmente la entiende. El primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo y así, y finalmente ahora estamos en el siglo XXI. La palabra siglo también se traduce pues como mundo. ¿Por qué? Porque es la edad de la humanidad. En este presente siglo malo, toda la humanidad es la presente. Estamos sujetos al tiempo y por lo tanto estamos en este presente siglo malo. Aquí en este sentido no hay pasado, presente y futuro. Toda la humanidad se abarca y la abarcó Pablo bajo la palabra presente siglo malo. ¿Cuándo dejará de ser ese presente siglo malo? Cuando el Señor regrese y pasen los cielos y la tierra que hoy existen y entren los nuevos y los hijos de Dios, esa generación salvada por el Señor y santificada y justificada, ¿verdad? Se establezca. Entonces ya se hablará de lo que ahorita todavía sigue siendo presente siglo malo, se hablará como algo pasado, si es que recuerdo queda. Espero que esto le haya estado sirviendo a usted como a mí me ha bendecido grandemente. Para compartirle que la palabra generación tiene unos usos distintos a los que usted, si es de los que tenía ese problema con ese versículo, porque siempre pensaba en la palabra generación como una etapa de 40 años o etapas de 40 años aproximadamente.
¿verdad? Mire, le comparto dos textos en el Antiguo Pacto o Testamento. Isaías 14:5 que dice, Salmos 14:5 que dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ahora bien, Dios está con la generación de los justos. ¿Qué generación? Si pensamos convencionalmente de una etapa de 40 años, ¿cuál de todas las generaciones es la que puede ser llamada generación de los justos? Porque dice que Dios está, pero la generación de los justos, cuando venga la nueva generación, la humanidad que será transformada y recibirá cuerpos semejantes a los de Cristo Jesús, según lo dice Pablo en su carta a Filipenses, capítulo 3, si no me equivoco, o quizá capítulo 4. Entonces, hermanos, aquí no está hablando de una futura generación de los justos, está hablando de generación de los justos, porque Dios está con la generación de los justos. Es que aquí la palabra generación, aquí está la explicación, mi hermano y hermana. La palabra generación aquí se refiere a los que dentro de todas las épocas, como Pablo dijo, que estamos viviendo en medio de este siglo malo. Mire cómo dice de nosotros, cómo se expresa, cómo debemos de conducirnos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es a ello a lo que el Salmo se refiere también, cuando dice, porque Dios está con la generación de los justos, los que están en medio de la generación maligna y perversa, viviendo sin mancha, en sencillez, sencillos. Entonces, espero que usted finalmente haya comprendido ya que la palabra generación tiene otros usos, no solo el que usted comúnmente había entendido. Y finalmente le comparto Isaías 57 versos 4 y 5, pero en un ejemplo, digamos, opuesto, ya no de una generación de justos, sino de malignos. Dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Hasta ahí. Mire que aquí el profeta habla de una generación mentirosa, le llama hijos rebeldes. ¿De cuál generación está hablando? Digo, si volvemos al sentido de la palabra generación, como usted y yo antes lo había nada más comprendido, ¿verdad? Siempre pensando en una etapa de 40 años, donde en esos 40 años la humanidad que vive dentro de esos 40 años, en su etapa de juventud y los comienzos de su madurez, que es lo que se puede considerar una generación. Entonces aquí el profeta, ¿a qué generación se refiere? ¿Qué generación puede ser llamada generación mentirosa y también rebelde? ¿Que acaso no hay rebelión y rebeldía en la humanidad en todas las épocas, en todas las generaciones? También mentirosa, le dice aquí el profeta. ¿Pero a qué clase de mentira se refiere? Particularmente a lo que enseguida dice. Porque dice generación mentirosa, y para describir a qué se refiere como generación mentirosa, dice que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Quiere decir que el profeta le llama generación mentirosa a los que se van tras los dioses o ídolos falsos, adorándolos como si fueran dioses verdaderos. Porque los dioses falsos son mentira y vanidad. Y si son mentira y vanidad, por eso es que le llama a los que los adoran, como dice un lugar de un salmo, como ellos son, hablando de los ídolos, los que en ellos confían. Entonces, si los ídolos son mentira y vanidad, también como ellos son esa generación que les adora bajo esos árboles frondosos, generación mentirosa, ¿verdad? Los idólatras, y también los adúlteros espirituales. Pues bien, hermanos y hermanas, espero que verdaderamente esto haya satisfecho bien sobre este dilema. Y pues volviendo por último
a ese texto inicial, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, una vez que todo lo que el Señor profetizó, algunas cosas se cumplieron en el primer siglo y otras cosas no se han cumplido aún, y entonces no ha pasado aún tampoco, o sea, no ha dejado de ser o de existir esta generación. ¿Y cuál es esta generación? Ahora tienes la respuesta. Esta humanidad, este presente siglo malo, desde que hay humanidad en pecado hasta que acabe, hasta que venga el Señor. No pasará esta humanidad hasta que todo esto, y esto se entiende pues por las profecías del Señor, hasta que todo esto acontezca o se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, dejarán de ser, pero mis palabras, dice el Señor Jesús, no pasarán. Pero aquí me encanta la versión que ya les compartía también antes de la Torres Amat, porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. ¿Por qué usa la palabra fallarán? Busqué en el griego y efectivamente son las mismas palabras, la misma raíz de la palabra pasar. Luego entonces me fui a la concordancia de Strong y me encuentro con que entre los diferentes significados que tiene la palabra griega que se usa para pasar o pasarán, también se usa la palabra, el significado de pasar por alto. Y esta fue la que me llamó la atención y que también engrana, lleva el mismo sentido y significado con la palabra fallarán, cuando dice no fallarán, de esta traducción de Torres Amat, en este versículo, en el sentido de las palabras que aquí se están diciendo. Porque entonces pasar por alto o fallar sería la misma idea. Por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán por alto. ¿Y qué se entiende pasar por alto? Que no dejarán de cumplirse. No pasará esta humanidad, esta generación. Hablo de la extensión completa, usando la palabra generación. Me refiero a la extensión completa de toda la humanidad, de todas las épocas. No pasará esta presente generación, este presente siglo malo, no pasará sin que antes se cumpla todo lo que el Señor profetizó. Y cuando todo tenga cumplimiento, entonces vendrá Él de nuevo, regresará desde el cielo. ¡Qué maravilloso! Por eso entonces el cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser, de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, no fallarán, no pasarán por alto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué cambiar la palabra al final? No pasarán, y mejor decir no fallarán. Que para mí el traductor Torres Amat tuvo inteligencia para haber usado esta palabra no fallarán. Porque si dejamos la misma palabra de pasarán, sabemos que el Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos o a completarlos. Entonces, el Señor ahí da a entender que cuando tenga cumplimiento lo que está en la ley y en los profetas, cuando todo se cumpla, entonces pasarán, dejará de ser esa profecía. Y la profecía pues son palabras del Señor. Pero ¿cómo es que aquí entonces dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán? ¿Y cómo es que si las profecías cuando se cumplan ya pasarán, pues dejarán de ser, de existir esas profecías? Para armonizar, ¿verdad? De que no hay una contradicción en las palabras, en el Señor Jesucristo. Entonces debemos tomar al final del versículo 35 como la palabra fallarán o no pasarán por alto, para finalmente armonizar mejor el sentido de la frase. El cielo y la tierra pasarán. Tradúzcalo usted. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no pasarán por alto. O sea, no habrán pasado por alto. Nadie después de que esta creación pase, nadie en la nueva creación dirá, oye Señor,
pero una de tus profecías no se cumplió, jamás se cumplió en aquel siglo malo que existió, que quedó ya en el pasado. Nada quedará sin cumplirse. Por eso, repito, yo sugiero que efectivamente sea mejor. El cielo y la tierra dejarán de ser o de existir, pero mis palabras no fallarán, no pasarán por alto. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Deseo de todo corazón y deseo que lo que usted ya había pensado y creído como explicación de las palabras del Señor antes de lo que ahora ha escuchado, espero que no lo comprometa usted para decir, no, pues es que no, pues ¿cómo voy ahora a decir que estaba yo también equivocado? Mejor deseo que usted pueda gozarse y decir, gracias Señor, que finalmente me diste ya, a través de la manera que haya sido, en este caso pues a través de su servidor, que me has dado entendimiento para ahora sí conocer que tú, Señor, no te equivocaste, no fallaste, y que son los hombres los que no han sabido, aún los estudiosos de tu palabra, no supieron comprender bien lo que tú querías decir allí. ¿De qué manera estabas empleando la palabra generación? Hasta luego.